Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo a una clase de estructuras secuenciales de programación para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Realmente las estructuras secuenciales son muy importantes para todo programador. Ya vamos a ir viendo por qué, y cómo se usan. ¿Qué queremos lograr con esta clase? Bueno, vamos a ver un poquito cuáles son los fundamentos de programación. Recordemos que estamos iniciando el aprendizaje. Es una etapa fundamental de dejar claros varios conceptos que nos van a ayudar en todo nuestro recorrido del aprendizaje de la programación, como debe ser, ¿no? Realmente recorriendo todos esos pasos que son necesarios para que el programador quede completamente orientado, completamente formado y pueda seguir las buenas prácticas constantemente en el devenir de su tarea, tratando de solucionar y llevar adelante soluciones de los proyectos que se le presenten. Aquí vamos a ver conceptos básicos, vamos a hablar de cómo funciona la estructura de la programación, las variables, qué es el pensamiento computacional. Vamos a establecer conceptos fundamentales para después apoyarnos en ellos, cómo es la estructura de un algoritmo, qué es el pseudocódigo, qué son los diagramas de flujo, las pruebas de escritorios y por supuesto vamos a trabajar con el lenguaje Python, que es el que tenemos de base para el aprendizaje. Recordemos que hemos visto que la curva de aprendizaje del lenguaje Python hace que sea muy amigable y por eso también la hemos implementado como base y como ayuda principal en todo lo que es el devenir de, el aprendizaje de los primeros pasos de la carrera, en este caso programación uno, ¿verdad? Vamos a plantearnos como objetivo también para esta pequeña clase comprender los fundamentos de la programación, es decir, cómo funcionan los programas, desarrollar el pensamiento computacional entendiendo cuál es ese enfoque o perspectiva que tenemos que implementar, que tenemos que aprender a desarrollar, cómo identificar estructuras algorítmicas. Vamos a ver el famoso esquema de entrada, proceso, salida que está presente en todo programa, en todo módulo, en toda función, en toda parte de los programas. Siempre vamos a estar resumiendo a este esquema todo. Es decir, siempre vamos a estar trabajando con entrada de datos, los cuales luego serán procesados para que entreguen un resultado de salida. Eso está presente, insisto, en todo lo que es un programa, ya sea a nivel general como en cada una de sus partes. Es decir, cuando llamamos a un procedimiento, a una función, a cualquier esquema que queramos resolver dentro de un programa a nivel general o particular, siempre vamos a estar remitiéndonos a este esquema de entrada, proceso y salida. Vamos a aprender a aplicar estructuras secuenciales y, por supuesto, lo vamos a aterrizar en el lenguaje de programación Python. Y vamos a ver de cerca qué son los diagramas de flujo y las pruebas de escritorio y para qué sirven. Vamos a arrancar con algunos conceptos que, si bien por ahí como que ya pueden estar bastante trillados o por ahí vistos, es fundamental dejarlos claros, es fundamental comenzar a introducirse en el tema como para después apoyarse en ellos mismos y tratar de entender si tiene lógica o tiene sentido todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy aplicando, ¿verdad? Un programa es simplemente un conjunto de instrucciones que tiene un orden, ¿m? Para realizar una tarea específica. Es decir, que es un conjunto ordenado de pasos, el cual le estamos diciendo a una máquina, en este caso, qué es lo que debe realizar. Esto quiere decir que cuando estamos usando una aplicación en el teléfono, abrimos un sitio web o usamos cualquier tipo de aplicación en nuestra PC, estamos ejecutando un programa. Es decir, se está siguiendo una serie de instrucciones. Entonces, ¿qué significa programar? Bueno, programar significa casualmente escribir instrucciones en un lenguaje que la máquina entienda. Es decir, aquí ya aparece otro concepto y a su vez está vinculado a un tercer concepto que es el de lenguaje de programación. Es decir, tanto programa como programar el lenguaje son elementos que están realmente muy vinculados y por supuesto nos van acercando ya, nos van dando un poco más de luz a esto que queremos entender que tiene que ver con la programación o la estructura secuencial en programación. Ese lenguaje de programación puede ser
por supuesto cualquiera, nosotros nos estamos enfocando en esta primera etapa en Python, pero por supuesto conocemos que existe Java, PHP, C Sharp, bueno, muchos más, ¿no? De los cuales todas tienen sus características en cuanto a la sintaxis principalmente, pero recordemos que todos los lenguajes de programación van a tener una estructura similar en cuanto a sus elementos, a sus herramientas. Un lenguaje de programación es como una gran caja de herramientas y que a su vez, dentro de esas herramientas, casi todos responden a una misma característica, es decir, todos van a tener palabras claves, es decir, instrucciones, órdenes que les damos a la máquina, van a tener variables, van a tener elementos de estructuras de repetición o elementos de estructuras condicionales y por supuesto van a tener funciones. Si todos los lenguajes van a tener ese tipo de estructura, de herramientas y por supuesto todo eso va de la mano de un lenguaje específico, de una serie de instrucciones, las cuales usamos dentro de un programa para darle esa lista de órdenes que queremos que realice cuando lo ponemos en marcha. ¿Qué implica programar? Bueno, traducir toda una idea, un conjunto de soluciones que hemos ideado en instrucciones informáticas. Siempre va a tener que ser siguiendo las reglas específicas de ese lenguaje de programación que estamos usando, y esto nos va a dar la creación de una solución. Es decir, ese código final nos va a poder permitir crear una solución informática de acuerdo a un dominio de problema, de acuerdo a algo que querramos eh, poner en marcha como para aliviar por ahí la tarea de algún grupo de trabajadores o de usuarios que necesitan gestionar información a nivel masivo. Todo va a redundar en el ingreso de datos que posteriormente van a ser procesados y van a dar un resultado de ese procesamiento. Recordemos el proceso de entrada, procesamiento y salida, esos tres elementos o tres pasos que tiene el proceso computacional, ¿no? Había mencionado que los lenguajes de programación tienen algo denominado variables. Bueno, las variables son elementos fundamentales, son herramientas básicas elementales para poder funcionar cualquier código, cualquier programa y por supuesto todos los lenguajes tienen esta herramienta. Caso contrario no tendría sentido, ¿verdad? Es una ubicación de memoria que tiene un nombre, el cual se le pueden agregar valores para que después sean utilizados dentro del proceso del programa. Son como contenedores, ¿no? Etiquetados y que contienen información. Eso podría ser una analogía que se podría usar para una variable. Un ejemplo en Python, tenemos el nombre Ana, o sea, la variable name, le asignamos con el signo igual el valor Ana entre comillas. La variable age tiene una asignación de 20 y la variable número una asignación de 14. Se utiliza la palabra asignación, en este caso, cuando se está dando del lado derecho de la variable, separado por el signo igual, ¿no? El valor que se le quiere asignar. Es decir, ese contenedor se le está asignando una variable específica que tiene un valor único, ¿verdad? En ese momento. Eso va a un espacio de memoria específico. Las variables van a tener valores tanto de texto como numéricos o booleanos, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se maneja en cada uno de sus casos. El caso de las variables de tipo numérico, podríamos enumerar en Python. Recordemos que de acuerdo al lenguaje de programación podemos tener algunas pequeñas diferencias en esta cuestión de los tipos de datos, ¿no? Eh, Tanto enteros como decimales se trabaja en Python de esta manera, ¿no? Con la asignación específica del valor que le quiero establecer de acuerdo al dato, ¿no? Las cadenas de texto tienen una condición, ¿no? Tienen una regla, es que deben estar expresadas entre comillas dobles. Yo quiero agregar una cadena de texto a una variable, debo establecerla literalmente entre comillas dobles para decirle al programa, a través del lenguaje, que es una variable de tipo string o de tipo texto, ¿no? Y por supuesto las variables booleanas, que son aquellas que aceptan solamente dos valores, tanto verdadero o falso, o uno o cero, ¿verdad?
Y llegamos al concepto de pensamiento computacional que habíamos adelantado, que es necesario que todo programador, cuando comienza a formarse académicamente acerca de todos estos conceptos, lo incorpore y lo tenga presente, es decir, tratando de acercarse a ese enfoque de resolución de problemas que nos va a ayudar a resolver problemas más complejos. Esto no es que va a servir solamente para la programación, en realidad sirve para toda la vida en general, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de abordar la resolución de problemas que nos da un conjunto de herramientas, un conjunto de habilidades, muchas de ellas son habilidades blandas, que nos va a permitir, por supuesto, arribar a soluciones constantes y de toda naturaleza. Es decir, el programador se desarrolla una alta capacidad de resolución de problemas y sobre distintas temáticas, ¿no? Ya vamos a ver cómo funciona eso y, por supuesto, a lo largo del avance del aprendizaje, del avance del tránsito en la carrera, se va a ir viendo también esto cada vez más claro, ¿no? Hay cuatro pilares del pensamiento computacional que son muy importantes a tener en cuenta. Una es la descomposición, es decir, dividir problemas complejos en partes más pequeñas y más manejables, es decir, tratar de hacer la modularización, es decir, tratar de achicar todas las cuestiones que se pueda para que a su vez cada módulo tenga una especificidad, ¿no? Tenga la responsabilidad de solucionar una parte de ese problema mayor. Aprender a reconocer patrones también es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que aquello que es símil o aquello que es parecido o se repite, podemos llegar a automatizarlo de alguna manera, podemos llegar a establecerlo a ese módulo como algo repetitivo y por supuesto lo podemos separar para luego ser reutilizado, ser llamado cuando sea necesario. La abstracción, otro concepto realmente interesante, es que solamente debemos centrarnos o tener la capacidad de extraer lo importante para poder centrarnos en eso. Es decir, cuáles son las cuestiones medulares importantes que nuclean una situación o un tema y que a su vez puede tener cuestiones menores satélites que pueden vincularse directamente a esa cuestión mayor. Y la parte de algoritmo, por supuesto, fundamental dentro del pensamiento computacional, que es saber, a su vez después, instrumentar procedimientos paso a paso para llevar de el problema, a través de determinados pasos, a la solución que se quiere arribar. Entonces, ¿qué es una estructura secuencial? Es un poco lo que nos convoca esta clase, ¿no? Estructuras secuenciales es un patrón de programación básico, necesario, presente en todos los módulos que ustedes puedan imaginar de un programa, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es la estructura que sigue todo programa, que sigue toda máquina cuando ejecuta, ¿no?, una serie de instrucciones, cuando ejecuta un programa, que es, por supuesto, trabajar secuencialmente con esa línea de instrucciones e ir ejecutándolas paso a paso. El modelo general de un algoritmo secuencial, que insisto, está presente en todo programa, en todo módulo, ¿no? Más allá del paradigma, siempre vamos a estar generando este esquema. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar ingresar datos, procesarlos y entregar un resultado. A veces puede ser que luego de la entrada de datos directamente ya se efectúe la salida procesada, porque bueno, porque se permite en algunas cuestiones por la simplicidad del hecho unir ese paso, pero en realidad la salida ya lleva, digamos, vinculada internamente al proceso. Siempre vamos a estar trabajando con la entrada, proceso y salida. Y por supuesto, el fin, que es cuando le damos ya la terminación de ese proceso que estamos trabajando, ya sea un módulo, una función o un programa completo, por supuesto. Siempre vamos a tener este tipo de modelo adaptado y repetido en cada una de las partes de un programa y, por supuesto, a nivel general. En Python, ¿cómo son las estructuras secuenciales? Bueno, por supuesto, van a seguir el patrón de entrada, proceso, salida y tienen las características que le compete a Python en cuanto a su sintaxis. Como si fuera C Sharp o como si fuera PHP, JavaScript, bueno, cualquier lenguaje que podamos trabajar, van a seguir esta estructura o este patrón de software que siempre debe transitar por el elemento o el paso de la entrada, el segundo paso del proceso y finalmente la salida o la entrega de resultados.
este caso vemos un pequeño ejemplo de aplicar un índice a un valor en Python. En el paso de la entrada, lo que hacemos es asignar a la variable número una instrucción que en Python se utiliza mucho, que es la de convertir directamente el input de entrada que le estamos pidiendo al usuario ya a entero. Por eso estamos colocándole el int inicialmente a la instrucción de input. Y luego en la parte de proceso aplicamos asignando a la variable resultado la multiplicación, el producto de ese número que hemos recibido del usuario por el índice que está resultando ser aplicado en este momento. Esto es un ejemplo, por supuesto, de algo que puede surgir en la vida real de la informática, ¿no? Y en la salida directamente hacemos uso de la función interna print, que tiene la mayoría de los lenguajes. De hecho, en muchos se llama igual, en otros por supuesto que no, se llama de otra forma. Recuerden que la sintaxis de los lenguajes de programación es muy variada y no siempre coincide, y donde le vamos a decir literalmente de una string que queremos ahí colocar dentro del print, el valor final con índice es, cerramos la literalidad de las comillas, que es algo necesario para el print, y admite en este caso de Python la concatenación separada por coma de una variable, que en este caso es resultado. Entonces lo que me va a hacer ahí es mostrarme el texto que le he establecido literalmente, vinculado por la concatenación del valor de la variable resultado que se acaba de calcular en el paso previo del proceso. Vamos ahora a mirar los tres pasos, los tres elementos, ¿no? del proceso computacional, la entrada, el proceso y la salida, y cómo se da esto en Python. Bueno, la entrada en Python, en este caso usamos la función input, que lee datos del usuario. Ahí tenemos tres ejemplos de input en Python, donde incluso estamos utilizando, en la lectura del string inicialmente no hay ningún tipo de conversión, porque nombre directamente recibe el dato que va a escribir el usuario. No así en el segundo caso, donde se lee un dato de edad y se convierte ya a entero. Es decir, yo me aseguro de que el dato que estoy recibiendo del usuario ya lo estoy pasando al tipo de dato entero para Python. O bien lo puedo convertir a flotante, como es en el tercer caso, donde le estoy pidiendo una altura en metros y lo paso ya a un número flotante decimal. Es decir, que al convertir la entrada al tipo de dato que yo estoy necesitando, yo me aseguro que estoy tratando los datos como corresponde. Es decir, eso me va a permitir tener la tranquilidad como programador que los resultados que voy a recibir son los esperados. Y no hay que olvidar, esto sucede en muchos lenguajes, no en todos, por ende es importante como programador ir tomando nota de este tipo de cosas. La función input en Python siempre devuelve una cadena de texto. Por eso que es necesario, cuando voy a trabajar con números, asegurarme el tipo de dato del cual quiero trabajar para evitar errores. Si el usuario puede por ahí involuntariamente introducir otro valor que no sea un número o bien una letra sin querer. Imaginen si por ahí introducen una E, puede estar interpretado como una notación científica, lo cual sin duda me va a traer numerosos inconvenientes a la hora del proceso y por supuesto los resultados van a estar muy lejos de ser los esperados. Entonces es necesario ir tomando nota de este tipo de situaciones, de estas cuestiones de que es muy importante que el programador prevea, ¿verdad?, cuáles son las cuestiones que debe tener en cuenta para evitar ese tipo de errores, ¿no? Operaciones aritméticas, operaciones de cadena y asignaciones de valor son las que se van a dar en Python, ¿no? De esta forma. Fíjense que directamente asignamos, en el caso de la suma, la diferencia, el producto o el cociente, asignamos la operación matemática, luego del signo igual, y de esa forma ya me queda procesado, ¿no?, todo el esquema del resultado que después voy a dar en el tercer paso de salida, ¿sí? Directamente la parte de procesamiento del pensamiento computacional tiene que ver con el manejo que le quiero dar a esa conversión, a esas eh, asignaciones de valores o ya sea operaciones aritméticas o cualquier otro tipo de fórmula que yo quiera aplicarle a ese procesamiento de datos para después llevarlo al tercer paso que tiene que ver con la salida.
Finalmente, la salida en Python, en este caso usamos la función print, donde vamos a expresar tanto sea literales como el hola mundo, o bien salidas directamente con variables concatenadas, como habíamos visto recién, hola y por la separación de la coma. Fíjense que hay una coma inicialmente dentro de las comillas. Esta coma es literal, así que va a salir tal cual la he escrito como programador. Y esta otra coma es parte del parámetro que le estoy pasando a la función print para que me concatene el valor de name, que es María en este caso. O bien puedo hacer una salida formateada con interpolación. Es decir, la interpolación es aquello que se da cuando yo le agrego la letra F, le estoy diciendo que la función print va a salir formateada, y a su vez el dato de la variable, en vez de interpolarlo con una coma, con este caso lo puedo colocar en el lugar donde me interesa que se lea, interpolado con dos llaves, y de esa forma me integra a la literalidad de mi dato como parámetro que yo le estoy pasando a print, me integra el valor de la variable age en este caso. Un recurso muy interesante, lo admiten varios lenguajes de programación también, y por supuesto lo están incorporando muchos que aún no lo admitían también, porque bueno, tiende a ser muy usado por los programadores porque realmente ayuda mucho en cuanto a la legibilidad luego también del programa. La salida es la forma que comunicamos, ¿no? Cómo vamos a entregar ese resultado a los usuarios, ¿no? Es muy importante esto porque hace que sea más intuitivo y por supuesto la funcionalidad también hace que sea necesaria tenerla en cuenta para que el programa que yo realice, el usuario que lo use, le sea amigable principalmente. Veamos un ejemplo concreto del área de rectángulo, donde usamos por ejemplo, base por altura, bueno, o largo por ancho, depende cómo lo querramos llamar, eso es indistinto, ¿verdad? No hay problema porque es simplemente el nombre de la variable que quiero usar. Siempre es fundamental usar nombres de variables que sean descriptivos, que sean apropiados, adecuados, o sea, no usar algo que por ahí no tenga mucho sentido, porque después cuando yo quiera leer el programa puedo confundirme o me puede llegar a costar entender cuál es el hilo de la idea que quise llevar adelante. Aquí tenemos los tres procesos de entrada, proceso y salida, los tres elementos del proceso computacional, donde en la entrada le estamos pidiendo al usuario que ingrese ambos valores, tanto la base como la altura, y fíjense que ya están convertidos a flotante para asegurarme de que el tipo de dato del valor que estoy recibiendo después me va a hacer sencillamente en el proceso solamente aplicarle la operación aritmética, en este caso base por altura, es el producto de ambos valores, y asignarlo a la variable área para que luego en la salida, luego de usar la función print directamente, pueda concatenar el área del rectángulo es y le concateno la variable área directamente luego de la coma. Como pueden ver, otra vez, siempre entrando en lo que es entrada, proceso, salida, ¿no? Siempre repetimos el esquema en lo que es la programación secuencial, que por supuesto, insisto, está en todo tipo de programa. Pseudocódigo es una descripción muy interesante porque los humanos podemos utilizarlo cuando no sabemos bien un lenguaje o cuando no sabemos qué lenguaje vamos a utilizar. Puede ocurrir que estemos diseñando un proyecto y no tengamos claro aún cuál sería el lenguaje a utilizar, entonces no uso ningún lenguaje en particular, sino que uso pseudocódigo, que es un lenguaje eh, que me permite escribirlo de manera mucho más amigablemente para el humano, con palabras muy simples como inicio, escribir, leer, ¿no? Y de esa forma establecer los procesos de entrada, proceso y salida, o los elementos de entrada, proceso y salida, de manera más sencilla. Fíjense, en este caso establezco la palabra inicio como para denotar el inicio del bloque de código. Luego le digo escribir y coloco literalmente lo que quiero escribir. Ahí ya estaría usando, dependiendo del lenguaje de programación, estaría usando un print, ¿no? Luego le digo leer, base, ahí estaría relativamente similar a lo que es un input, ¿no? En Python. Nuevamente escribir la altura y leer altura, lo mismo, ¿no? Y directamente luego asigno a la variable área el producto de la base por altura. En este caso, en pseudocódigo se utiliza la flecha hacia la izquierda como para denotar la asignación a una variable. Y finalmente escribir el área
concatenado con la variable, ¿no? Y la palabrita fin como para terminar el bloque. El pseudocódigo se usa mucho porque nos permite, insisto, cuando no tengo claro cuál sería el lenguaje final, cuál sería la forma de trabajar, pero quiero ir ganando tiempo en cuáles son los procesos, en todo ese esquema que habíamos hablado del pensamiento computacional, es decir, cómo separar lo importante, cómo lograr abstracción, cómo generar la división entre problemas más pequeños, entre la modularización de las soluciones para luego de ahí llevarlo a, finalmente, el lenguaje de programación que resulte aplicable. Los diagramas de flujo son otra herramienta también interesante y que se usa bastante, no para todo un programa, sino que se usa generalmente por módulos. Lo mismo muy parecido a lo que es la utilización del pseudocódigo, ¿no? El diagrama de flujo me va a ayudar para cuando tenga una función que me está dando algún tipo de inconveniente en cuanto a su lógica y no me queda claro, entonces la organizo con un diagrama de flujo, lo cual se usan elementos gráficos como óvalos para determinar el inicio y el fin, paralelogramos para la entrada-salida, rectángulos para la parte del procesamiento y diamantes o rombos para el proceso de decisiones, ¿no? Los diagramas de flujo van a ser visualizados mucho más simple, incluso cuando quiero trabajar entre personas que por ahí no entienden todo el lenguaje o no son programadores. Bueno, el diagrama de flujo por ahí me permite también avanzar en intercambio de ideas y principalmente para que el código quede claro de qué es lo que debe seguir, cuál es la línea exacta que debe seguir de resolución del código. Son muy, muy utilizados. Ya vamos a ver un caso particular, cómo funcionaría. Aquí tenemos el ejemplo del área del rectángulo, donde se demuestra cómo es el código establecido en un diagrama de flujo previo, ¿no? Como le decíamos, teníamos óvalos para inicio y fin, eh, paralelogramos para las opciones de entrada-salida, leer base, leer altura, rectángulos para los procesamientos y, por supuesto, nuevamente un paralelogramo para mostrar ya el resultado final y el fin, ¿no? Como ven, es algo muy, muy visual que, por supuesto, nos lleva a tener más seguridad en qué quiero realizar con mi programa. Y las pruebas de escritorio que habíamos adelantado también que era un elemento importante dentro de la etapa de que todo programador debe adquirir como conocimiento, no son otra cosa que poner a prueba los pasos que realiza mi programa y tomar nota de vida de cada uno de esos pasos y esos detalles en la simulación que estoy realizando para asegurarme de que el resultado está teniendo vinculación con ese dato que yo estoy esperando que se dé. Esto es un tema importantísimo para ayudarme a evitar errores lógicos, que son aquellos errores que son realmente muy complejos porque no es que saltan a la vista inicialmente, sino que pueden estar ahí latentes de manera oculta y generar un problema al tiempo de que el programa está funcionando porque me está dando errores que no son los esperados y por supuesto después de que el programa se somete a algún tipo de escrutinio o de auditoría, comienza a tener problemas porque los datos que está entregando no tienen sentido. Bueno, ese tipo de cosas las evito realizando las famosas pruebas de escritorio, que no son otra cosa que tomar un papel o tomar un Excel o tomar cualquier elemento que quiera usar para controlar, en el cual voy detallando, insisto, esto puede ser manual como digital, o sea, eso es indistinto, voy detallando cada paso del programa con sus valores. De hecho, hay editores de código de programa o IDE de desarrollo que también tienen la funcionalidad para efectuar el debug o efectuar todo el tema de la prueba paso a paso de los valores que van entregando las variables a medida que el programa se ejecuta de un paso al otro, ¿verdad? Y es simplemente detallarlo, ¿no? Detallo el nombre de la variable y qué dato va arrojando a medida que va avanzando la ejecución del programa. En este caso hay dos pruebas hechas, el caso 1 y el caso 2, donde base tiene 5 y altura 4 y por supuesto al aplicarlo me da 20, y de esa forma, si yo manualmente llego a ese resultado, cuando lo corro el programa en la máquina debería ser exactamente igual, ¿verdad? Lo mismo con el caso 2,
que voy a tener otro valor porque tiene distintos ingresos en cuanto a la entrada de datos. Es la mejor manera de verificar, ¿no? Cuando tengo dudas o principalmente cuando son cuestiones muy complejas, y aquí está presentado como algo simple para comprender el concepto, obviamente, pero cuando estamos frente a cálculos o fórmulas o complejidades que pueden generarse dentro de un desarrollo, es necesario trabajar con las pruebas de escritorio de forma muy detallada y nos da seguridad de que lo que estoy haciendo está correcto, ¿no? Aquí hacemos un pequeño ejemplo de cómo sería un saludo personalizado. Primero el pseudocódigo, porque no sé bien cómo va a terminar saliendo después la programación de esa web. Entonces lo hago directamente inicialmente en pseudocódigo y luego, bueno, lo puedo pasar a Python, en este caso, y directamente hago la prueba para ver cómo funciona. La prueba de escritorio en este caso sería controlar si el programa funciona. Uno de los casos podría ser una prueba, ¿no? Funciona tanto para un nombre simple como un nombre compuesto, o sea, tanto para María como para Juan Carlos. Podemos ver si realmente después en la ejecución funciona exactamente igual. Es decir, hago primero la prueba de escritorio y después la paso a la ejecución del programa para ver si realmente me da el resultado esperado, ¿no? En este caso, tenemos las capturas de pantalla y podemos ver que está dando exactamente, sin ningún inconveniente, el resultado que estoy esperando. La suma de dos números, también, un caso muy utilizado, ¿no? Lo que es operaciones matemáticas en la parte del proceso es algo básico, elemental, que se usa todo el tiempo. Y por supuesto es necesario que la prueba de escritorio esté presente, ¿no? Para asegurar exactamente si todo lo que estoy haciendo tiene sentido, está correcto y principalmente tiene alguna vinculación con lo que estoy esperando y no hay algo que sea inconsistente o que no sea exactamente lo que quiero, ¿no? Las pruebas de escritorio es exactamente lo mismo. Simplemente detallar los valores que van tomando los datos y por supuesto asegurarme de que después cuando lo pruebo en el mismo programa sea el mismo resultado. Otro ejemplo de un perímetro del triángulo donde tiene tres lados, ¿no? Y le quiero sumar directamente el valor asignado a una variable perímetro. Son varios ejemplos como para ir viendo las alternativas, ¿no? Las pruebas exactamente lo mismo, ¿no? Caso uno, caso 2, detallamos las variables, hacemos el cálculo de procesamiento. En entrada detallamos las variables, proceso calculamos y en la salida directamente ya esperamos que diga exactamente lo que queremos que está establecido en el programa, ¿verdad? Descuento del producto, algo muy utilizado en programas actualmente, donde estamos pidiéndole al usuario que ingrese un precio de un producto y le aplicamos un descuento, ¿no? Entonces ingresa ambos valores, tanto el precio como el descuento, y hacemos el cálculo en función de las variables para que el precio final tenga ya el precio con descuento. Las pruebas, aquí ya, como vemos, se comienza a complejizar un poquito más, donde ya debo hacer los cálculos exactamente de forma pormenorizada, aplicando mis conocimientos matemáticos o ayudándome también, por supuesto, de alguna fuente digital, eso no hay ningún inconveniente, y me aseguro de que el resultado está dando exactamente lo mismo que me está dando la prueba de escritorio. Cuando corre el programa tiene que ser idéntico, ¿verdad? ¿Qué conclusiones claves podemos llegar a enumerar acerca de lo que son las estructuras secuenciales? Bueno, como ya hemos dicho, son bases, son fundamentales. ¿Por qué? Porque forman el bloque de construcción de todas las demás estructuras de programación. Es decir, siempre va a existir dentro del esquema de cualquier programa, va a existir el elemento de los tres pasos, ¿sí? El patrón de la entrada, el proceso y la salida. Es decir, siguen sí o sí ese esquema porque siempre vamos a necesitar para cualquier función, para cualquier bloque de código, para cualquier módulo que queramos establecer, ya sea interno, ya sea parte de un solo programa o una pequeña parte de un programa más grande, siempre estamos hablando de entrada de datos, de procesamiento de los mismos y de salida o resultado. ¿Por qué? Porque ese módulo puede estar entregando
un cálculo de un índice, un cálculo de una comisión, un cálculo de algo, y se lo envía a otro módulo. Bueno, siempre va a estar también recorriendo el mismo patrón, el mismo paso de entrada, el paso del proceso y el paso de la salida o resultado. También hemos aprendido con esta pequeña clase donde hay opciones para representar cuál es el camino ideal para resolver un problema. Si lo puedo usar con pseudocódigo, puedo usar diagramas de flujo y por supuesto, finalmente después decidirme cuál va a ser el código, el lenguaje que voy a usar específicamente para ese algoritmo, ¿no? Y las pruebas de validación nos ayudan a estar seguros de que mi programa está funcionando correctamente. Esto es elemental, muy importante, la prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque nuestros algoritmos deben pasar, ¿no?, por una auditoría intensa para asegurarme de que mi resultado es realmente el esperado. Y finalmente, recomendar que es muy importante practicar, muy importante estar seguro de lo que hace, si todo técnico debe estar seguro de lo que hace. Bueno, la práctica hace al maestro, como dicen, así que no dejemos de practicar, no dejemos de estar seguros de que nuestros programas funcionan correctamente. Muchas gracias por ahora, espero le haya sido de ayuda y será hasta la próxima.